¿Cómo están? Hey, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, mi nombre es Marco, soy el pastor de Somos Vida. Y en verdad que estamos súper contentos de que estés con nosotros. Y a la gente que nos ve, muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos un tiempo increíble antes de esto, así que si puedes venir, quiero recomendarte que lo hagas. Es lo mejor que puedes hacer y sería una gran oportunidad de poder tenerte aquí con nosotros. Hoy día vamos a continuar con esta serie que comenzamos hace algunas semanas atrás, o la semana pasada, perdón, que tiene que ver con esta idea de estas historias de esperanza, porque si hay algo que nosotros podemos encontrar en el Evangelio en general es que es una historia de esperanza. La historia del Evangelio es una historia de esperanza porque tú y yo, acorde a lo que es el Evangelio, somos pecadores y necesitamos a Cristo, y Él vino y tomó nuestro lugar. Pero hoy día quiero profundizar en un tema bien especial. Para esto quiero contarle una historia bien personal. Mi esposa, ella es azafata para los que no saben, entonces ella tiene que viajar en ocasiones un día entero y a veces quedarse en otro lugar y después vuelve. Y pasó hace algunos años atrás que cuando yo estaba solo con mis hijas, mi esposa estaba en uno de estos viajes. De pronto, aproximadamente como a las 2, 3 de la mañana, mi hija mayor, Cambria, tenía como 4 o 5 años y mi hija menor tenía como quizá unos 2, 3 años, ¿ok? Para que más o menos se haga una idea en su cabeza. Entonces, estando acostado, de pronto estando durmiendo, siento que alguien está como llorando y abro mis ojos y mi hija mayor, Cambria, no podía respirar. No, en verdad que no podía respirar, tenía una cara de desesperación y eso obviamente que me alteró a un punto de que empecé a hacerme preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y uno empieza, a los padres que están aquí y han experimentado cosas como esta, es una situación en donde se pasa un montón de imágenes por la cabeza y uno está tratando de hacer todo lo posible. ¿Llamo a mi esposo o no llamo a mi esposa? Porque ella está lejos, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, llamo a mi suegra, ¿qué hago? Entonces, estoy en este conflicto de llevarla al hospital, ella está llorando, no puede respirar, trato de hacer que se calme, porque si ella me ve que yo me estoy desesperando a la misma vez, ella más se va a desesperar y menos va a poder respirar. Entonces estoy en toda esta situación y ya de pronto digo, tomo una decisión. Mi hija menor, más pequeña, está durmiendo, entonces yo tengo que hacer algo. Me recuerdo que era invierno, entonces agarro unas frazadas donde las tapo y las pongo en el auto. La otra estaba como media despertando. Trato de hacer que Cambria, interactuar con ella. Trato de interactuar con ella para que se relaje, para que pueda respirar. Y vamos al hospital más cercano que estaba de la casa para sorpresa mía, esto era algo normal que pasaba con niños en general. Y una de las cosas que me dice la enfermera es que lo único que yo debía haber hecho es quizás haberla sacado hacia afuera o haberla puesto como en el baño con el vapor del agua. Y eso hubiera abierto su tráquea y hubiera podido respirar sin ningún problema. Lamentablemente usted sabe que usted entra al hospital y te cobran. Uno mira al hospital, ¿cierto? Pero bueno, lo que pasa es que la verdad es que nada importó, porque yo iba a hacer lo que fuera necesario para ayudarla, porque quizá usted está de acuerdo conmigo en esto. En momentos de desesperación se toman desesperadas medidas, desesperadas decisiones, y uno va a hacer lo que sea necesario. A veces esta adrenalina que nos inunda nos lleva a hacer un montón de cosas. Y todo en alguna situación u otra hemos experimentado, ya sea en un conflicto como el mío, ya sea una decisión médica, una situación particular, o cuando nos encontramos en cuestiones emocionales o quizás en situaciones financieras. Y hay algo que me llama la atención de toda esta circunstancia, porque si hay algo que podemos entender en medio de todo esto, y si hay algo que quizás tú y yo podemos estar de acuerdo en algo, es que la necesidad moviliza. Cuando yo me encuentro en una circunstancia que está fuera de mi alcance, no importa lo que sea, mi necesidad, es la necesidad de tener que hacer algo, me va a movilizar al punto de que no va a importar absolutamente nada.
De hecho, si una de mis hijas estuviera enferma y el médico me dice que hay una vacuna que yo le puedo dar a ella y que la va a sanar y que tiene un costo que está completamente fuera de mi alcance, lo más probable es que si usted estuviera en mi situación o yo estuviera en una situación como esa, haríamos todo lo necesario, no importa el costo, para poder conseguir esa medicina. Porque en el fondo, la necesidad moviliza. Ahora la pregunta que surge en medio de todo esto es: ¿qué pasa cuando no encuentro una solución? ¿Qué pasa cuando estoy tratando de hacer todo lo necesario y no encuentro una solución? Entonces aquí yo quiero que podamos ver una historia que continúa de la historia que estábamos hablando la semana pasada. Esta es una continuación de la historia que estábamos hablando la semana pasada y que tiene que ver con una mujer. Y en un contexto bien particular, y esto es lo que nos describe Marcos, nos continúa hablando, dice en el versículo 21, capítulo 5, Jesús entró de nuevo a la barca, viniendo de ese encuentro que él tuvo la semana pasada que hablábamos, con este endemoniado, con este hombre que había encontrado esa libertad, y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces, cuando él ha vuelto a Galilea, llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Quiero que se piense en este contexto, que está esta situación donde Jesús venía de traer libertad a este endemoniado y ahora llega a este lugar. Y hay dos cosas que pasan. Lo primero tiene que ver con esa gran multitud y lo segundo tiene que ver con este hecho de que hay un hombre que viene con una necesidad. Y cuando Jesús continúa, cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Ahora, yo no voy a profundizar en esta historia porque esta es una historia que vamos a ver la próxima semana en un contexto bien particular y la implicancia que esto tiene. Pero si hay algo que para mí quiero destacar en esto, es que es en este punto que Jesús comienza a movilizarse, que Jesús comienza a avanzar. ¿Ok? Entonces, recuerde que Jesús ha llegado a este lugar, cientos de personas lo están rodeando. Ha llegado un hombre que hizo todo lo posible, llega hasta donde está Jesús y se encuentra con él y le pide este favor y Jesús va con él. Continúa la historia. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Fíjense que todo el mundo está en este deseo de querer hacer algo, de querer llamar la atención de Jesús. Pero en este simple versículo vemos un contexto bien particular, algo que está pasando. La situación que se está dando aquí es que para Jesús le es difícil moverse. Es como un personaje completamente público, conocido, que está ahí, una persona famosa que todo el mundo quiere tratar de alcanzar. Y está tratando de moverse, pero el problema que hay y el conflicto en esta historia en general es que hay muchísima gente. Y aquí pasa un quiebre en esta historia. El versículo 25 nos dice lo siguiente: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Entonces quiero que ponga esta atención porque en los evangelios vemos muchas veces cosas como esta o en la escritura hebrea donde se nos está narrando una situación particular. Jesús llega a Galilea, llega Jairo con una necesidad y él parte y de pronto se quiebra la historia, se rompe el esquema y nos introducen a un nuevo personaje. Y este personaje es una mujer. Y el contexto de esta mujer es bien particular. Nos dice ahí que ella sufre de una hemorragia continua. Hay otras versiones que le llaman un flujo de sangre. Ahora, esto no era una cosa de un día. Esto no era una cosa de una semana. Vemos ahí que dice que por mucho tiempo, 12 años, llevaba este problema. Ahora, quiero que entienda esto porque hoy día quizás una persona puede experimentar una cosa como esta y puede ser un problema físico, pero más allá de eso, no va a ser. Pero en este caso particular, no solamente era un problema físico, sino que también habían cosas que pasaban en la condición de esta mujer. En primer lugar, su condición la hacía impura. La sangre dentro del contexto judío era una cuestión que una persona estaba reservada en primer lugar para los sacerdotes, quienes podían manipular sangre de animal.
pero cuando una persona, se encontraba con un muerto o tenía sangre en abundancia, quedaba automáticamente impura. De hecho, vemos en el Antiguo Testamento que una mujer cuando estaba en su periodo menstrual tenía que mantenerse alejada y estaba durante 7 días impura. Pero no solamente eso, sino que en esta condición ella era marginada. Su condición la marginaba, ¿por qué? Porque imagínense esto, ella está impura, ella tiene que apartarse, ella tiene que alejarse. Además de eso, dentro de este contexto, este tipo de personas, cuando sufrían algo como esto, tenían que hacerle saber al resto que no podían acercarse a él o a ella. Una persona que sufría lepra tenía que hacerle saber a la gente que no podían acercarse a ellos. Una persona como esta mujer tenía que hacerle saber al resto que no podían acercarse a ella porque ella era una mujer impura. ¿Se imagina el contexto de esta situación? Ahora, no solamente eso, sino que hay una cuestión física. La anemia que esta mujer constantemente experimentaba, la falta de fuerza, el hecho de estar constantemente cansada, con un deseo de dormir, era una cuestión compleja. Pero también el arrastre que ella ha llevado por causa de esta enfermedad. De hecho, Marcos profundiza en esto y nos dice lo siguiente. Había sufrido esta mujer mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca mejoró, de hecho se puso peor. ¿Se fijan? Esta ventana que nos abre de alguna otra manera Marcos en el sentido de que esta mujer ha sido abusada por los médicos de ese tiempo y jamás ha encontrado una solución a su problema. En el fondo, su necesidad es igual a ceguera. Ella está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Va a gastar todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque ella quiere curar este problema. Y esto no está lejos de nosotros. Cuando estamos en una situación compleja, cuando yo me encuentro en una situación de desesperanza, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Esta mujer en su angustia había gastado todo lo que tenía una y otra vez. Había ido para tratar simplemente de curar su problema. La angustia constante la mantiene constantemente buscando. Y como les decía, el punto que Marcos nos dice que en vez de mejorar, ella empeoraba. ¿No es esto algo que nos pasa mucho a nosotros en la vida? Que buscamos llenar esta necesidad, buscamos llenar este vacío, buscamos arreglar este problema y muchas veces terminamos tal cual como esta mujer, sin nada, insatisfechos, con el problema quizás aún más grande. Es una cuestión que afecta interiormente, es una cuestión que trato de ocultar, pero que está ahí constantemente. Marcos continúa y nos dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Creo que se imagine esto porque para que esta mujer tome una decisión como esta, tiene que romper un montón de paradigmas que están en su cabeza. Tiene que romper un montón de barreras que se han levantado, un montón de murallas que ella tiene. En primer lugar, una muralla física, porque ella no puede llegar e ir y tratar de levantarse y caminar y pelear con toda la multitud. No tiene la fuerza física, porque cuando un individuo pierde sangre constantemente, no tiene fuerzas, está cansado. Pero también tiene que ver con este estigma cultural donde la gente, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué pasa si alguien se da cuenta que yo tengo este problema y me echa, me expulsa, me expone frente a este hombre? Lo que nos está diciendo Marcos aquí es que en cierta manera ella quiere pasar desapercibida, por eso quiere ir por detrás. Por eso quiere solamente tocar la túnica.
Yo no sé usted, pero yo veo en ella una persona completamente perseverante. Va a ir y va a hacer todo lo posible. No baja los brazos. No le importa lo que la gente piensa. Y además de eso, es una mujer atrevida. Es una mujer atrevida porque a pesar de su enfermedad, a pesar de la condición, a pesar de todo el estigma social, ella lo va a hacer. En su cabeza hay una sola cosa: Jesús está ahí y me va a ayudar. Y no se olvide de esto, no se olvide que en este grupo hay una gran multitud. Hay un montón de gente. Ella no solamente va a tener que pelear con sus fuerzas, con su mente, con lo que su cabeza le está diciendo, sino que con toda la gente que quiere hacer exactamente lo mismo que ella está tratando de hacer. Pero a ella no le importa. Y se ha convencido de que hay poder en Cristo. Incluso, solamente el manto puede solucionar su problema. En su corazón, en cierta manera, ella sabe, ella está convencida que Jesús tiene la solución a su problema. Ahora quiero decirte algo a ti. No es la iglesia, no es el pastor, no es el apóstol, no es el trabajo, no es el esposo, no es la cantidad de seguidores, las cosas que yo pueda conseguir o tener un futuro seguro. Es Cristo. Una y otra vez, siempre es Cristo la solución para tu vida. Esta mujer lo tenía claro, ella lo había visualizado, ella entendía que lo único que tenía que hacer era tocarlo. Y fíjense lo que pasa cuando lo toca. Versículo 25 dice: al instante, no 20 minutos después, al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Esta palabra que está ahí, sentir, tiene un sentido de conocimiento, de seguridad. Hubo algo que pasó en su cabeza que ella pudo convencerse automáticamente de que algo había pasado. Ella sintió algo físico. En cierta manera, ella comprobó en el minuto en que tocó a Jesús su poder. Comprobó el poder de Jesús, lo toca ese manto y todo lo que ella había pensado pasa. Hay algo que sucede cuando tú y yo nos acercamos a Cristo. Hay algo que pasa cuando pones tu fe en Él. Su poder transformador puede hacer cosas increíbles. Algo está pasando aquí. Y esto no va a pasar desapercibido. Versículo 30, Jesús se dio vuelta. Se dio cuenta de inmediato de que había salido poder. Esta parte a mí me parece increíble. Algo sintió. Él sintió que poder salió de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién me tocó? ¿Se fija lo que está preguntando aquí? Tiene cientos de personas que están a su alrededor y él está preguntando: ¿quién me tocó? Esta pregunta es tan ilógica que hasta los discípulos piensan que es ilógica. Miren lo que responden los discípulos. Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que está aquí, que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar esto? ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Pero Jesús sabe que algo sobrenatural ha pasado. Jesús sabe que alguien ha venido de una manera completamente distinta. Jesús sabe que una persona ha venido en fe y ha actuado en fe y Él quiere hacer algo al respecto. Por lo mismo, a pesar de esta respuesta, en el versículo 32 dice: Jesús continuaba en este caso, o sin embargo, Él siguió mirando a su alrededor para ver quién había hecho esto. Ahí está Jesús mirando. Y ahí está esta mujer pensando. Jesús sabe que hay alguien en esta multitud que ha hecho algo de una manera personal y específica y que ha sido esta fe increíble que ha obrado en esta persona. Hay alguien y él no lo puede identificar y está tratando de llamar la atención. Y aquí está esta mujer preguntándose: ¿diré algo o no? ¿O me quedo callada? ¿Doy testimonio de lo que pasa o mejor me escondo? Y en toda esta presión se da esto increíble en el versículo 33. Entonces,
La mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló delante de él, le confesó lo que había hecho y le dijo: Jesús, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Hay alguien que necesita hoy día escuchar eso. Hay alguien que necesita saber que Jesús quiere hacer una obra en tu vida. Esta mujer no bajó los brazos. Creyó que Jesús podía hacer algo en su vida y su fe obró en ella. Quiero que entienda esto. Hay esperanza para tu hijo, hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tu adicción, hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu angustia, hay esperanza para esa circunstancia que quizás se ve incluso imposible. Porque este Cristo que obró hace 2000 años atrás en esta historia no ha cambiado. Hay una promesa que tú y yo podemos tomar y que nos podemos afirmar. Hebreos 13:11 dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. El mismo Cristo que transformó la vida de esa mujer puede hacer un milagro en tu vida hoy. Por lo mismo, cuando el mundo dice no hay esperanza, Cristo te dice: ven a mí. Cuando el mundo dice no hay nada más que se pueda hacer, Cristo dice: ven a mí. Cuando el mundo te miente, te usa y te hace sentir lo peor, Cristo te dice: ven a mí. Cuando no hay otro lugar donde ir, Cristo te dice: ven a mí, porque yo tengo la respuesta para tu problema. Escúcheme esto. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, nuestra fe crece. Lo más fácil muchas veces es conformarse. Es conformarse a lo que la sociedad dice. Es conformarse a lo que la gente piensa. Es dejar que otros piensen por mí y hagan por mí. Pero esta mujer no puso sus ojos en la gente, no puso sus ojos en el problema, ella puso sus ojos en Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿en quién estás poniendo tú tus ojos? ¿Quieres venir a los pies de Cristo? ¿Quieres venir a Él en medio de tu circunstancia? Quiero invitar a los músicos a que se pongan en posición, porque hay algo que el Espíritu Santo ha estado moviéndome en esta semana. Hay alguien que necesita, tal cual como esta mujer, un milagro. Hay alguien que necesita romper esas barreras, esos paradigmas y entender de que Cristo es la solución al problema. Has estado yendo a distintos lugares, estás tratando de establecer distintas relaciones porque quieres llenar en tu vida, quieres llenar tu corazón, quieres llenar tu interior. Y Cristo te está diciendo en esta hora: hey, ven a mí, ven a mí. Quiero invitarte a que por unos minutos cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y pienses en esta situación que quizás tú conoces. Porque quiero invitarte a que pases al frente. Ahora, lo primero que va a pasar por tu cabeza va a ser: la gente se va a dar cuenta que tengo un problema. La gente va a pensar que hay algo que está pasando. Y mi deseo en esta hora es que tú puedas entender que tienes que hacer todo a un lado y poner tus ojos en Cristo. Hay alguien que está aquí hoy día que necesita oración. Hay alguien que necesita restauración. Hay alguien que está pasando por un problema familiar, por un problema financiero, por un problema físico, por un problema emocional. Yo no sé, pero quiero invitarte. Pasa al frente. Quiero dar un tiempo para que pase y no tengas cosas en tu cabeza. No dejes que
tus miedos, tus temores te roben esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Señor, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No pierdas esta oportunidad. Quiero darte un tiempo para que puedas pasar. El Espíritu Santo pueda estar obrando en ti. Este es un acto de fe, ¿ok? Yo no tengo ningún poder mágico, no hay nada que yo pueda hacer. Es algo que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Es algo que el Espíritu Santo puede obrar en ti.